esta nueva aventura de cada mes, en esta ocasión con instalación de sistemas solares térmicos. Soy Angélica Salas, para quienes todavía no tienen la pesadilla de conocerme, los acompañaré durante toda esta semana. Se ríen acá porque pesadilla. Pero ojalá pueda estar en sus sueños y no en sus pesadillas, pero lo que sí voy a hacer todos los días como una pesadilla es recordarle las 2 condiciones que necesitan para aprobar este curso. La primera, asistir al mínimo 4 de las 5 clases que lo componen, sea en vivo y en directo como lo estás haciendo ahora, o visitando la pestaña clases anteriores. Dicho esto, entonces, la primera condición. La segunda condición es que una vez finalizado el curso, que sucede eso este viernes, está disponible una evaluación final donde yo espero, por supuesto, tener que revisar y poner puros 7 me lleguen puras manzanitas de vuelta, ¿ya? Eso tengo que decir, ¿ya? Y lo otro, cada vez que termina una clase hay una evaluación, una cosa poca, un diagnóstico, diría yo, para que ustedes vayan fogueándose en las preguntas y vayan viendo también, y nosotros también, viendo cómo están ustedes en cuanto a los conocimientos que se van entregando. Espera, que se me cae mi jefe de aquí de la oreja, espera. No quiero perder a mi jefe, no te vayas. Te escucho, no me grites, no me rete tanto. Tengo el dato aquí que la evaluación final y las clases van a estar habilitadas máximo hasta el domingo 22 de agosto, es una fecha muy importante, después les voy a decir por qué. Dicho esto, jefecito, ¿quiere ir a los titulares? Vamos, por favor. ¿Qué es un SST y cuánta agua puede aportar a una vivienda? ¿Cuáles son los componentes de un SST y sus funciones? Yo lo he dicho otras ocasiones, que no se entere nadie, pero es uno de mis profes favoritos. Le tengo un cariño entrañable porque es un hombre ecológico que enseña cosas ecológicas. Es como nuestro profesor Rosa, pero guardando las proporciones. Es como nuestro profesor Rosa sin improperios. En cámara, por lo menos. No, un hombre, no lo sabemos, sí. Un hombre que sabe mucho y para quien pido también un cálido aplauso, Jorge Landerrey. Muy bien, Angélica. Yo procedo, dado que vamos a ser 2 personas hablando, como decimos acá, me voy a pabellón. ¿Estoy lista, jefe? Doctora Salas a pabellón, ¿está lista? ¿De qué vamos a hablar hoy día, profesor? A ver, hoy partimos con nuestra serie de 5 clases, 5 sesiones de paneles solares térmicos. Es decir, estamos usando el sol para calentar agua, básicamente. ¿Qué orden vamos a llevar? Para nuestra primera clase simplemente vamos a definir lo que tenemos. Este sistema, digamos, vamos a tomarlo desde el punto de vista de cómo está compuesto, qué vamos a hacer con el agua que calentemos, etcétera, etcétera. Okay. Cuáles son los requerimientos. Vamos a lo nuestro. Vamos a ahorrar, ¿cierto? ¿Perdón? Vamos a ahorrar. Por supuesto. Yo les doy mi cuenta RUT después para que me pongan los ahorros. Ya, los ahorros te lo mandamos para ver si llenamos de agua de nuevo la laguna. Por supuesto. Pucha, se me perdió mi jefe, ¿no? Mi jefe bueno, no quiere mi jefe. Aquí. En esta primera clase, ¿cómo se define un sistema solar térmico para agua caliente sanitaria? SST, ACS, agua caliente sanitaria. Los objetivos de nuestro módulo: conocer qué es un SST, cuánta agua caliente sanitaria puede aportar a la vivienda y las condiciones necesarias para lograrlo. Vamos a aprender cuáles son los componentes de un SST y la función de cada uno de ellos, y vamos a tratar de elegir el más conveniente, que podría ser entre la disponibilidad que hay en el mercado o tal vez nosotros queramos construir uno ad hoc. La primera pregunta: ¿cuánta agua se puede calentar con energía solar? Yo me baño largo, por ejemplo, tengo harto pelo, me demoro mucho. ¿Podría yo tener uno? Sí, podrías, pero dejarías a todo el resto de la familia sin agua caliente, por lo menos. Es muy probable. Entonces sí, a menos que dimensionemos un sistema sumamente grande o adecuado a las necesidades. Entonces vamos a preguntar, ¿de qué factores depende esta cantidad de agua? ¿Cuánta agua debemos calentar? Primero,
¿cuántos litros requerimos? El consumo diario. Recuerden que el ciclo del Sol, en realidad de la Tierra, es diario. Día, noche, día, noche, día, noche. Entonces, lo que logramos calentar en el día, lo mantenemos durante la noche y al día siguiente lo volvemos a ocupar. La otra pregunta importante, ¿a qué temperatura necesitamos el agua? No es lo mismo calentar el agua, no sé, 5 grados, que calentarla a 40 grados, dependiendo de cómo está llegando desde nuestra cañería de agua potable domiciliaria. ¿Pero es una cuestión de gusto o, por ejemplo, las personas que efectivamente están en el extremo norte del país se duchan tranquilamente con, estoy inventando, cabro, 20 grados? No, mira, es que hay dos cosas. La sensación térmica es algo subjetivo. Sí. Es decir, cada sujeto tiene una sensación térmica distinta. Conozco gente que se baña con agua para pelar pollo. Exacto. Y hay otros que con agua fría están felices. Perfecto. Y hasta en invierno. Porque dicen les reactiva la circulación. Entonces, hay ciertos rangos de trabajo, por supuesto, pero es a gusto personal. No tenemos un estándar rígido. Por último, la otra pregunta que necesitamos responder. ¿Cuánta energía del sol hay disponible donde yo estoy? O donde yo quiero funcionar con mi sistema de SST, Sistema Solar Térmico. Es decir, ¿cuántos días en el año tengo sol? ¿Cuántas horas al día? ¿Y dónde estoy ubicado? ¿A qué altitud? Si tengo cordillera, tengo cerros, tengo bosques alrededor, etcétera. Entonces, partamos con el primer cuestionamiento. ¿Cuál es el consumo diario de agua caliente sanitaria que necesitamos satisfacer? ¿Qué parámetros voy a tener que definir? Número de personas que van a utilizar los servicios. ¿Por cuánto está compuesta mi familia normalmente? Incluido el pololo del hijo, de la hija, no sé. Qué moderno, usted lo incluye. Pero por supuesto, no, si ahora... vayan a bañarse a su casa. ¿Se come en el refrigerador y me decía me gastar el agua caliente? No. Bueno, se comen otras cosas también. Pero usted dice aquí alguien que usted viene de Europa. ¿Cómo? ¿Viene llegando de Europa? No. ¿Y por qué? Ya después le preguntamos. Me llamó la atención. A ver, el otro punto importante son los tipos de servicios que vamos a utilizar con agua caliente. Podría ser ducharnos, por ejemplo, bañarnos en tina. Podría ser cocinar, lavar simplemente, ya sea elementos de ropa o elementos de cocina, de la misma cocina, o podríamos calefaccionarnos. Usar la energía solar, el agua caliente, para a su vez calentar aire, qué sé yo. Eso va a depender también de cuánta agua necesitamos. No es lo mismo un servicio que el otro. Y por último, ¿cuánto rato vamos a estar usando cada servicio? ¿Cuánto crees tú que es el promedio de una ducha por persona? Mira, aquí Antonio Flores, que también dice que usted volvió a Europa, no sé por qué, Antonio, explícate. Dice, mi suegra se demora 1 hora en la ducha. No, tu suegra tiene serio problema, entonces. Pero no debajo del agua, porque probablemente hace un montón de otras cosas. Debajo del agua y se baña ¿cuántas veces? Esa es una buena pregunta. Dice, Gonzalo Córdoba, yo 3 minutos en la ducha. Yo creo que por ahí también hay que intensificar el agua. Yo me demoro 15 minutos. 15 minutos. Ya les dije, Gaia, el pelo. O sea, tienes una triple personalidad. Me demoro demasiado con el pelo. ¿Por qué? Porque el promedio son 5. No. ¿Los estándares cuáles son? No. Una persona en promedio se ducha en 5 minutos. No, estándares cochinitos. Y el flujo es de 6 litros por minuto normalmente en la ducha. Por lo tanto, son más o menos 30 litros de agua. ¿Cuánto se demora usted en bañarse? 5 minutos. Ya. ¿Usted? ¿En serio? Ya. Este es el estándar. 5 minutos para los machos recios y 15 minutos para la niñita de ahí para arriba. Sí. Ya. O sea, yo soy 3 hombres. Yo gasto lo que gasto en 3 hombres. Vale por 3. Vale por 3. Ya, ok. Bueno. Además, el otro servicio que es frecuente, digamos, son las comidas, digamos. ¿Cuánto gastamos en cada comida, ya sea un almuerzo o una cena? Son 20 litros aproximadamente, entre la preparación y el lavado de platos y ollas y cosas por el estilo. Y normalmente la temperatura es un poquito más alta. O sea, en una ducha yo ocupo 55 grados de temperatura. Ahí vamos a hablar de en qué consiste esto de la temperatura, pero en lo que es cocina usamos agua un poquito más caliente. Hay que sacarle la grasa al plato. Exacto. La grasa al cordero Y que quede los platos casi secos, o sea que yo los dejo en el escurridor y quedan, no siguen chorreando, nada. Llegar y guardar. Bueno,
Como conclusión, ¿qué podemos sacar? ¿Cuánta agua vamos a calentar? Tenemos que sumar todos los recursos que estamos ocupando y vamos a tener un dato que es el volumen de agua caliente sanitario necesario en litros para un día. ¿Y a qué temperatura vamos a lograr esa agua? Ahora, es importante este dato porque la temperatura va a depender del tiempo que el agua pase por nuestro sistema que está apuntando al sol. Entonces tenemos que dimensionar nuestro sistema para que el agua logre la temperatura que estamos proyectando. Ejemplo típico, una familia constituida por 2 adultos y 2 hijos. Todo hombre, 5 minutos. ¿Ya? No sé, yo creo que la esposa debe ser hembra. 4 personas y militares. Se duchan en 5 minutos. Ya, ahí tiene un batallón, ya. 4 personas, una ducha, 5 minutos cada una, caudal de 6 litros por minuto, 4 por 5 por 6, 120. Si las matemáticas no me fallan. Sí, está bien. Está bien, ya. Sí, ya. Cocinar, 2 comidas por familia, 20 litros cada una, 2 por 20, 40. Consumo total de agua caliente sanitaria, 120 más 40, 160. Podríamos darle ahí un delta. Sí. Siempre con el tejo pasadito. Tenemos un invitado y se duchó. Ya. 5 minutos, 30 litros más, podrían ser 190. Ya. Invité a más gente a comer y tengo que lavar más platos. Exacto. Bueno, Ya. ahí hay que jugar un poquitito con los tamaños y el dimensionamiento del sistema. El tema de la temperatura. Tú me decías, no, ¿cuál es la temperatura ideal? Es algo subjetivo. En general, en la ducha se ocupa agua a 55 grados más o menos. En la cocina, 65. Pero si yo lo voy a usar, por ejemplo, para calefacción, para un radiador, un sistema de... Menos, 35 nomás. ¿Por qué? Porque no necesito calentar el aire a 50 grados. Espérate, y cuando sacáis 55, más encima que el que no me gusta tanto, le tenés que poner agüita fría más encima. Y gastáis más agua. Ahí está el punto. Ya. Yo normalmente en la ducha tengo lo que se llama una combinación. ¿Ah, sí? Entonces, esta llave tiene la gracia que tiene una entrada de agua caliente y una entrada de agua fría. La clásica. Y yo regulo cuánta agua fría y cuánta agua caliente. Por lo general justo ahí, que hay el medio ahí con mi temota. Claro, quitadita hielo. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es que cada uno obtiene el agua caliente, obtiene el agua fría, la mezcla a su soberano antojo. Exacto. Y no hay ningún problema. Normalmente tenemos el agua fría entre 5 y 11 grados, dependiendo de la estación del año. Y, por ejemplo, la mezclamos con agua a 65 grados y nosotros escogemos ahí cuál es la temperatura que para nosotros es ideal. Exacto. A algunos les gusta descuerarse, como dices tú, otros simplemente se quita ahí todo el hielo. Lo mismo pasa con la comida. Ahora, pensemos un poquito en qué es esto de la energía solar. La energía solar directa es básicamente radiación. Esta radiación provoca diferentes efectos sobre nuestro planeta y sobre nosotros. Nosotros lo que vamos a ocupar de esta radiación es la captación térmica, directamente. Y dentro de la captación térmica tenemos 2 alternativas. Una es la captación térmica pasiva y la captación térmica activa. ¿A qué se refiere la captación térmica pasiva? Por ejemplo, en arquitectura solar que está orientada a usar los recursos ambientales. Entonces, por ejemplo, yo pongo ventanales muy amplios de manera que la luz solar entre y no necesito estar iluminando pasillos, por ejemplo. O aprovecho y pongo frente a la ventana un muro blanco que refleje la luz, por lo tanto tengo casi 12 horas de luz totalmente gratis. Nosotros vamos a ocupar la energía solar térmica directa, activa, es decir, vamos a seguir a nuestro sol lo más posible, de tal modo que logremos captar la mayor cantidad de energía. Vamos a ver en las últimas sesiones, por ejemplo, cómo optimizo yo un sistema de solar térmico. Y una de las formas es ponerle un motorcito, de manera que el sol yo lo voy siguiendo en cada momento a medida que se mueve. Bueno, en realidad lo que nos movemos somos nosotros, no es el sol. Pero bueno, no importa.
¿Está terraplanista, profe? ¿Perdón? ¿Está terraplanista? Más o menos, Ya. pero para efectos Para efectos generales. explicativos Ya. es esto. Ahora, hay otros efectos que nosotros obtenemos de esta energía solar directa. Por ejemplo, la captación fotónica, que ahí abarca todo el ámbito de los paneles fotovoltaicos, es decir, elementos que son capaces de transformar esta energía en electricidad. Pero eso es tema de otro capítulo, Sí, por favor. así que lo dejamos ahí tranquilo. ¿Está postulando para el siguiente capítulo? Cuando quieran, yo soy mercenario de los cursos, así que el que dice primero aquí, Eso. ya. Ah, le dice su compañero. Bueno, hay otros efectos de esta energía solar, por ejemplo, todo lo que es las mareas, olas, los vientos que se producen producto de los cambios de temperatura de las grandes masas de aire. Pero eso también se puede ocupar, pero no es el ámbito de este tema, Sí. de este curso. ¿En qué consiste básicamente lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a hablar de un sistema solar térmico. El sistema solar térmico es un dispositivo, un mecanismo, un aparato que transforma la energía del sol, la energía radiante, en energía térmica, en calor. ¿A través de qué? De una cosa que se llama captador solar o panel solar. Esa energía térmica se traspasa al agua caliente sanitaria, que a su vez se acumula, se guarda en una especie de termo, igual como esos termos que llevamos a los campings. A la pega hoy en día. O a la pega, que antes se caían y se quebraban y hasta ahí no va a llegar el termo. Sí. La única vez que me pegó mi mamá fue cuando me eché un termo. Que, imagina tontera, porque me pegó. Bueno, nosotros vamos a usar el mismo concepto del termo. En un tambor, en un espacio sellado, vamos a almacenar el agua caliente sanitaria para poder ocuparla posteriormente. Entonces, calentamos durante todo el día, las horas de sol y de luz, el agua y la dejamos guardadita en un estanque. Obviamente tiene que ser aislado para que se mantenga esa energía térmica. ¿Dónde tenemos energía y dónde no? Bueno, nuestro largo país, no tan ancho, sino que más largo que nada, tiene diferentes grados de recepción de energía térmica, energía solar. Entonces, la disponibilidad solar varía de acuerdo a la latitud en que estamos ubicados en Chile. En el norte es excelente, buena. En el centro es suficiente, es buena también. Y en el sur es regular, penquita. Tirando bates. Ahora, en el extremo austral, curiosamente, como tenemos una capa de ozono con un tremendo orificio, es muy buena. Claro, porque no estáis captando sol, rayos, o sea, no estáis captando rayos solar, no es luz. Es radiación. Claro, ni calor. No. No estamos pensando en la pura radiación. Exacto. Entonces, como la capa de ozono tiene un forado, que es la pantalla que nos protege de la radiación solar, hacia el extremo austral pasa directo y podemos tener muy buenos resultados. ¿Dónde vamos a obtener la información de cuánta energía disponible tenemos? Bueno, tenemos que ir al Ministerio de Energía aquí en Chile. Hay un link que está ahí muy bien anotado, solar.ministeriodenergia.cl, inicio. Y van a llegar a una página parecida a la que se está mostrando aquí. Esa tiene varios espacios, cuatro links, por decirlo de alguna forma, en que podemos perfectamente identificar en una primera instancia, a través de un mapa, el lugar, la ubicación exacta donde estamos nosotros tratando de instalar nuestro sistema solar. Una vez que lo tenemos instalado, vamos a la tercera pestaña o el tercer gráfico y ahí seleccionamos los parámetros con que queremos calcular nuestro sistema solar. Entonces, ahí podemos darle la cantidad de personas, la cantidad de litros que vamos a calentar, cuál es la inclinación de los paneles, etcétera, etcétera, las capacidades del acumulador. Y el sistema nos va a decir inmediatamente, mire, el comportamiento del sol durante el año es de esta forma. Por lo tanto, en un año
usted ahorra tanta cantidad de pesos porque no va a necesitar calentar el agua con, por ejemplo, un calefón o con un termoeléctrico. Sí, estoy aquí viendo generación eléctrica fotovoltaica. Y al lado dice calcular sistemas solares térmicos. Sí. Ahora, es muy importante este paso porque así yo voy a priori a saber si es que tengo que usar un tremendo panel o me basta con un pequeño panel con las condiciones mínimas necesarias para poder calentar el agua que necesito. Ay, y es bueno porque incluso te dice hasta qué tipo de panel, lo que me está diciendo. Si es de una sola cara, si tiene que ser básico, avanzado. Todas las características. Está súper bueno, profe. Sí, es muy bueno. Y la simulación tiene datos almacenados de los últimos 15 años, creo. Entonces es bastante exacta, muy precisa y concisa. Me estoy yendo al sur. Ahora, ¿cuánta agua caliente sanitaria puede aportar este sistema que nosotros podemos instalar? Va a depender obviamente de la época del año. En invierno nosotros tenemos normalmente un 25, un 30% de la energía solar disponible del verano, del resto del año, en invierno. Entonces, en promedio, los sistemas solares entregan entre un 75 y un 95% de lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos, en promedio un equipo normal, digamos. Ahora, como sabemos eso, lo que podemos hacer nosotros simplemente es decir, bueno, voy a poner un equipo mucho más grande, de manera que su capacidad, considerando solo el 75%, cubra mis necesidades. Es una alternativa. Es una apuesta. Es una apuesta. Ahora, con el tema del calentamiento solar, calentamiento global, perdón, estamos siempre beneficiados con el tema de la temperatura y la radiación solar que está llegando. Entonces, mira, hay que mirarle el lado amable, digamos. por lo menos por ese lado tenemos un beneficio, digamos, pero bastante ¿Sabes que esta semana pobre. se proyectan 31 grados en la región metropolitana? Sí. Y sabes tú que julio, que recién pasó, Sí. es el julio más caluroso de los últimos 70 años. Sí, julio y todos los memes. Y el tercer año más seco, me dice mi jefecito, me sopla aquí. Tercer año más seco. Yo sé. Vale. No. Ya. Ahora, ¿cómo yo elijo un sistema? Básicamente hay dos conceptos ahí bastante interesantes que hay que tener en cuanto a sistemas solares térmicos. Sistemas solares térmicos directos y sistemas solares térmicos indirectos. ¿Qué son los directos? Aquellos que calientan directamente con el sol el agua que yo voy a después ocupar en la ducha. Totalmente directo. Y hay otros que son sistemas indirectos, que son un poquito más sofisticados. Lo que hacen es usar un líquido especial, una mezcla de alcohol con glicerina, etcétera, etcétera, que eso calienta el agua que yo voy a usar en la ducha. Tiene ventajas uno, ventajas el otro, desventajas uno, desventajas el otro. Entonces, ¿en qué yo me voy a fijar? ¿Cuáles son los parámetros que van a definir una elección de un sistema solar? Básicamente debo comparar qué es lo que necesito, cuánta agua definí yo que iba a ocupar al día con el almacenamiento que voy a tener de agua en el estanque. Y en cuanto a la eficiencia térmica, cuánto es la temperatura que yo voy a lograr con esa agua. Entonces ahí me va a determinar el tamaño de los colectores, la cantidad de los colectores, el diámetro de las cañerías, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo con datos concretos. 3 modelos de sistema solar térmico. Uno que se llama 2150, uno que se llama 4300 y uno que se llama 6450. Corresponde a la cantidad de paneles y cantidad de litros almacenados en el acumulador. Nosotros dijimos que éramos 4 personas, íbamos a ocupar alrededor de 160 litros diarios. El primer modelo me cubre el 77% de mi requerimiento. El segundo modelo, 97%, y el tercer modelo, 98%. Perdón, 93% y 98%. Si me salto al siguiente escalón, en que yo tengo un consumo de 200 litros, las cifras varían, porque
aporto con el primero 68%, con el segundo 89%, con el tercero 95%, menos. ¿Por qué? Porque estoy desajustado, completamente desajustado. Aquí estoy mucho más, en la categoría de 4 personas, digamos, estoy mucho más preciso, pero no puedo darme el lujo de gastar más agua de la que estoy produciendo. Entonces, si pienso, por ejemplo, en usar un SST 6450, voy a tener casi todo el año el agua necesaria para poder bañarme. Si ocupo el primero, la primera alternativa 250, voy a tener 77%, o sea, 3/4 partes del año voy a estar perfecto y una cuarta parte del año voy a tener que usar un sistema adicional auxiliar para poder calentar el agua. Profe, ¿y en cuanto a precios, varían demasiado los No equipos? tanto, Ah, no ya. tanto. Como que para uno pensar, ya, si es que me compro el tejo pasado en una de esas, no sé, somos 4 y veto a saber si se viene mi suegra, y somos 6. O los nietos, no sé. Entonces siempre mejor comprar uno de mayor capacidad, ¿es la recomendación? Siempre, claro, siempre conviene tirarse con el tejo un poquito pasado para poder tener estas tolerancias, estos rangos de trabajo un poquito más cómodos. Bueno, supongamos que estamos hablando del ejemplo que dijimos de 4 personas en la familia, que dijimos que eran 160 litros de agua caliente sanitaria al día. Lo que dije, si escogemos el primer modelo, podría aportar entre un 77 hasta un 80% del caudal requerido. Esto es más o menos 120 de los 160. Por lo tanto, ¿qué pasa con los 40 litros que faltan? Necesito un califón, por ejemplo. Y el califón, si pongo uno de 5 litros por minuto, va a funcionar 8 minutos cada día. Entonces puedo saber exactamente que el consumo de gas para calentar el agua va a ser 8 minutos de califón diario. Y podría proyectarme, a ver, eso me cuesta, no sé, un baloncito de 5 kilos, que está en el orden de los 10.000 pesos. Y eso va a ser lo que yo tengo que aportar para el agua caliente sanitaria cuando el sistema no es capaz de entregarme el 100%, que es normalmente en invierno. Entonces puedo proyectar perfectamente mis valores y puedo saber cuánto estoy ahorrando con este sistema. ¿Qué es nomás, profe? Chiquillos míos, para quienes están incorporando, que veo pocos nombrecitos nuevos, así que el que sabe, sabe, pero si no se los cuento, viene la primera pregunta del minuto. Tal como dice su nombre, 60 segundos para ver si están así, pero muy alineados con los conocimientos que el profe entregó desde ahora ya. Relacionado. Tiempo. Ay, extraño cuando me dicen tiempo. Necesito otro tiempo. Tiempo. Oh, echo de menos. La pregunta decía lo siguiente. ¿Cuántos litros de ACS utiliza una familia para cada comida? Almuerzo o cena, 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros, 50 litros. No cuenta echarle más agua a la cazuela. ¿Cuánto? 40. Exacto, 20 litros. ¿Está correcto? Correcto. 40% de ustedes contestó correctamente y la mayoría pensó en 40. Claro, pensó en sumar probablemente almuerzo. Así que yo se las tomaría como correcta. ¿Puede ser o no? El concepto está claro, digamos. Entonces está claro ya. Muy bien. Entonces, recuerde que
Un SST se debe diseñar para satisfacer las necesidades de agua caliente para distintos servicios. La energía solar disponible es muy variable y depende básicamente de la geolocalización y de la época del año. Un SST por sí solo no es suficiente para todos los requerimientos de ACS. Es un sistema complementario. Ya, después vamos a ver cuánto, pero básicamente solito no se la puede sola. A menos que viva, puede ser, que viva ahí, no sé, en Arica y lo haya sobredimensionado. Te voy a contar una anécdota. Hicimos una cápsula hace un tiempo atrás en el Círculo Especialista, en que definimos y construimos un microsistema solar que no necesitaba un sistema auxiliar. ¿Por qué? Porque usaba un sistema de recirculación de agua hacia cada una de las llaves. Entonces, siempre ibas a tener agua caliente al momento de abrir la llave. Y como no estabas ocupándolo permanentemente, esa agua volvía y recirculaba por el panel y se volvía a calentar. Entonces, no necesitabas recalentarla una vez que la generaste y la acumulaste dentro del termo. ¿Y lo patentó? No. ¿Y ya Se me adelantaron. ¿Y ya le ganaron el quien vive? ¿En Sí. serio? Lamentablemente. Pucha, Ahora, eso sirve, obviamente eso sirve para elementos bien puntuales. O sea, estamos hablando de un sistema para 2 personas, 3 personas, no más que eso. Buena, profe. Para la próxima. Bueno, vámonos con los elementos que componen un sistema solar térmico. ¿De qué estamos hablando en el fondo? Lo primero es el concepto de eficiencia térmica. ¿En qué consiste esto? En que tenemos que calentar el agua que necesitamos, ni más ni menos. Entonces, en la medida en que nos acerquemos al valor óptimo, nosotros vamos a estar satisfaciendo perfectamente los niveles de agua caliente sanitaria y estamos utilizando la energía en forma óptima. ¿En qué consiste el sistema solar térmico? En básicamente 5 componentes. Primero, los colectores solares, que son los elementos que captan la energía solar, que están al aire libre mirando al sol. El acumulador, que es un estanque que va a almacenar esta agua caliente que ya logré subir su temperatura. Un circuito hidráulico que va a canalizar todo este líquido caliente desde la zona de captación hacia la zona de acumulación. Equipos auxiliares que voy a necesitar, válvulas, controles, sistemas especiales, medidores, qué sé yo, instrumentos, y el último elemento que es el califón o el termoeléctrico. Y por último, el circuito de consumo de agua caliente sanitaria, que va a ser la cañería que llega al baño, la llave de la ducha que tiene la posibilidad de mezclar el agua fría y caliente, el monomando de la cocina, etcétera, etcétera. Todo eso que ya viene dentro de la vivienda. Son muy pocas las viviendas que no tienen un servicio de agua caliente sanitaria instalado. La mía, por ejemplo. Sí. Cacerolo, cuchillo. Exactamente. Lo que pasa es que yo estoy tratando de hacer una cosa totalmente sustentable. Entonces, no he implementado todavía el agua caliente. Pero acuérdate que no se lo cuente a nadie, pero No. Una vez que esté hecho nomás. Sí, y patentado. Además que voy a ser abuelo y tengo que heredar algo. qué lindo. Bueno, partamos con cada uno de los elementos. Lo primero que nombramos es el colector solar. Es básicamente una placa. Una placa que capta esta energía y la transforma inmediatamente en energía térmica. Entonces, ¿de qué efectos físicos o efectos especiales vamos a nosotros valernos? De lo que se llama el efecto invernadero, que consiste en que nosotros ponemos una placa transparente sobre nuestra placa solar, los rayos inciden dentro y rebotan. Y se quedan ahí circulando. Calentando lo que está dentro. Como nosotros en Santiago. Como nosotros en Santiago cuando tenemos una tapa de smog. Todo el tiempo. Exacto. Ahora, la forma de transmitir el calor obviamente es de acuerdo al sistema solar que nosotros definamos, puede ser un sistema directo o un sistema indirecto. Calentando directamente el agua o calentando algún otro líquido. Esa cuestión tengo yo. Esa. Pero para la piscina. Es. Entonces,
Cuando el agua caliente pasa por los ductos de un sistema directo, el calor aumenta por la temperatura que tienen esas cañerías, absorbiendo la radiación solar. Por eso es que se pintan de color negro. Sí, pues. O son de un material que es de color negro. Normalmente. Ya no podemos decir esa palabra. No. Choquito. Choquito, ya. El uso más generalizado de estos sistemas, por ejemplo, es calentando piscinas, el agua de las piscinas. Es maravilloso. ¿Sí? Y es mucho más barato que cualquier otro sistema. Bueno, salvo que hagamos, me acuerdo una vez, para que sepan todos los años, la porrada de años que el profe viene haciendo patria con este sistema, me acuerdo una foto, o todavía la tení, que era una manguera verde enrollada. Sí, la tengo. ¿Era verde o era negra? Negra. Una manguera. Si están en una, no sé, en una parcela, por ejemplo, y quieren calentar su super piscina, estas estructurales que son llegar y al mar, esa solución es maravillosa. Claro, y ¿sabes dónde sirve mucho también? Por ejemplo, en un camping donde tú tengas la posibilidad de tener un embalse de agua con agua que no esté circulando tan rápido. Claro, al lado de un río, por ejemplo, tú haces una piscinita al lado y le pones un fondo negro o le pones una manguera así enrollada por fuera, agua tibia, inmediatamente. Bueno, sistema directo. Entonces, son de bajo precio, porque obviamente las cañerías, tengo que extender en el fondo el sistema de agua caliente sanitaria que está dentro de la casa hacia el exterior, hacia los paredes. La eficiencia, ahí nomás. No pueden calentar mucha agua. Y el agua en sí, el agua potable, no es fácil de calentar. No cuentan en general con mecanismos de control que me permiten aumentar el flujo o detener el flujo en caso de que haya mucho o poco calor. Y el otro problema fundamental es que en la noche, cuando no hay sol, se enfría el agua y se invierte el proceso. Entonces, en vez de calentar agua, saco el agua caliente del acumulador y la enfrío. No tiene mucho sentido. El sistema indirecto, en cambio, que es la mayoría de los sistemas que se venden en el mercado con esos tubos al vacío, de procedencia chinita. Pero... ahí lo que hago yo es que caliento dentro del colector no el agua caliente sanitaria, sino que otra cosa, que puede ser un gas o un líquido. En la mayoría de los sistemas es un gas, simplemente. Entonces, todo este gas caliente sube y adentro del estanque hay una ampolletita que está metida en el líquido que al final voy a usar, el agua caliente, y traspasa el calor del gas al agua. Es bastante más eficiente, pero es un problema de costos, digamos. ¿Por qué es mucho más caro? Es más caro, sí. Pero por el hecho de ser más caro, y más eficiente, se vende mucho más. Además que esto se puede proyectar de una forma más estándar. Entonces, yo vendo un sistema para una familia. Llego a instalar. No me preocupo. Entonces, la gracia está en que estos tubitos, digamos, que están con el extremo muy caliente, van introducidos en el estanque de arriba, donde está el agua que se va a calentar. Y así es como logro el efecto de calentamiento de agua a través del sol. ¿Cuál es la ventaja? Que el ACS, el agua caliente, no se mezcla con el fluido que está en contacto con el sol. ¿Qué pasa cuando el agua se calienta? Mucha gente tiene califón. ¿Qué le pasa a los califón cada 2, 3, 4 meses? Se tapan. ¿Por qué? Porque al calentarse el agua, la calcificación, todos los elementos que trae, empiezan a solidificarse y empiezan a formar una costra. Bueno, eso pasa también en los sistemas solares. Entonces, si no estoy haciendo fluir agua, estoy haciendo fluir otro líquido, obviamente evito ese problema. El acumulador. El acumulador básicamente es un tambor lleno con agua. Entonces, cuando tengo un sistema directo, inyecto agua caliente y saco agua fría del tambor. Como el agua al calentarse disminuye su densidad, sube. Por lo tanto, siempre el agua caliente va a estar en la parte superior del estanque y el agua fría va a estar en la parte inferior. Entonces, saco agua de la parte inferior y la vuelvo a ingresar caliente en la parte superior.
y a medida que repito este ciclo, logro calentar todo el estanque sin ningún problema. En los sistemas indirectos, ocupo el mismo principio, pero dentro del tambor pongo un serpentín, una cañería, donde se produce este efecto de calentamiento del agua. ¿Qué pasa con el circuito hidráulico? Bueno, es el conjunto de todas las cañerías, válvulas, accesorios, bombas, etcétera, etcétera, que me permiten llevar el agua desde el colector o el líquido desde el colector hacia el acumulador. Por último tengo los equipos auxiliares, que puede ser un calefón, un termoeléctrico, un termo a gas, que toman el agua del acumulador que ya está caliente y le suman un poco más de temperatura en caso de que no haya alcanzado esa temperatura. Ahora, ¿por qué es importante esto? El calefón o el termo deberían ser termorregulados, no la regulación típica por flujo, es decir, que yo abro la llave y se prende el calefón, sino que yo hago pasar agua, si el agua está caliente, el calefón no prende. Si el agua está fría, el calefón prende. Claro, porque sea eficiente. Porque si no estoy sobrecalentando. Agua, claro. Circuito de consumo normalmente es el que existe ya en la vivienda, que es el que llega a cada uno de los centros de uso, de consumo, de utilización. Baño, cocina, radiadores de calefacción, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de un sistema indirecto, ahí tenemos un poquito más de elementos. Claro, de tecnología, de ingeniería, de vinter ya, como dicen por ahí. Bueno, la captación solar sigue exactamente igual. El acumulador sigue exactamente igual. Los sistemas auxiliares siguen exactamente iguales. ¿Qué cambia? El intercambiador de temperatura. Como estoy hablando de un sistema indirecto, yo tengo que tomar este líquido que calenté con el sol y hacer un intercambio, un traspaso, un abrazo al agua caliente sanitaria para que el calor fluya. Esta particularidad del intercambio de temperatura es una de las primeras leyes de la termodinámica, así que se da en forma natural. Cuando tengo dos elementos, uno caliente y uno frío, al ponerlos en contacto, el frío adquiere parte de la temperatura del caliente y el caliente le entrega una parte de la temperatura al frío, hasta que los dos llegan al equilibrio. Me acuerdo que mi abuela decía la agüita que verantá. ¿Le suena? Ay, mi abuelita, que en paz descanse. ¿Ya? Ahora, lo otro que agregamos aquí sí es un equipo de control que nos va a estar monitoreando, va a estar olfateando, así que no puede tener COVID. No. Y va a estar diciendo, a ver, ¿tengo agua fría? No. ¿Tengo agua caliente? Sí, ya. Entonces hago funcionar el sistema para que el agua caliente entre. ¿Llegó demasiado caliente el agua? Sí, ya. Entonces lo corto y dejo que se siga enfriando. Ya, eso lo eficientiza entonces. Exactamente. En el circuito primario estamos desde el colector al intercambiador, que es básicamente el circuito que tiene un líquido especial. El circuito secundario está entre el intercambiador de calor y el termo o el acumulador. Por lo tanto, esto podría ser un solo aparato, porque a veces el intercambiador está dentro del acumulador. En el intercambiador de calor es donde vamos a poner toda la ingeniería, toda la inteligencia del sistema. Es decir, vamos a medir cuánto calor estamos entregando desde el colector y vamos a ver si hacemos circular más o menos agua por este sistema intercambiador para que el agua finalmente se caliente o no siga calentándose porque ya llegó a su temperatura correcta. Entonces, eventualmente podríamos poner una bomba impulsora que prende y apaga de acuerdo a la temperatura que tiene el agua. Por último está el circuito secundario final, que sale del acumulador y llega al elemento auxiliar que calienta si es necesario y de ahí nos vamos a la ducha, al agua del lavaplatos, etcétera, etcétera. Profe, después vamos a ver las siguientes clases in situ, ¿cierto? Para poder entender. Sí, ya, qué bueno, ya, tranquilo. No quisimos hacer un taller porque en realidad es puro concepto nomás. Sí. Oye, y si están preocupados, pucha, no entendí muy bien, recuerden que pueden dejar sus preguntas ahora mismo y si no, las que quedan pendientes las resolvemos mañana al inicio de la siguiente clase. Y lo otro,
material descargable. Ustedes pueden bajar el material que está pasando en este momento el profesor. Y segunda pregunta del minuto desde ahora ya. A ver, ¿cómo es? ¿Qué decía la pregunta? La pregunta decía lo siguiente. El acumulador es el componente del SST cuya principal función es generar calor, almacenar ACS, consumir ACS, recibir agua de la red, regular la temperatura. Obviamente acumular. Porque se llama acumulador. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo les fue a los cabros? 90% de ustedes contestaron correctamente, los felicito. ¿Qué pasó con el 10? A lo mejor algún pequeño... recibir agua de la red. Se equivocan los otros entonces. ¿Puede haber algún tipo de confusión? A ver, es que en estricto rigor también es cierto, porque el acumular en los sistemas directos recibe agua de la red, Ya. pero no es su función principal. Ya. Okay. Por eso se llama acumulador, chiquillos. Claro. Esa es una buena trampita. Exacto. Ya. Vamos al recuerde qué y después vamos con las preguntas al profesor. Así que tápenme con preguntas nomás. Recuerde que los SST se venden por parámetros de superficie de captación solar, almacenamiento de litros de ACS y porcentaje de contribución térmica al sistema. Existen distintos tipos de SST según sus características, directos e indirectos. Un SST común está compuesto por el colector solar, el acumulador, los equipos auxiliares, el circuito hidráulico y el circuito de consumo. ¿Preguntas al profe? Desde ahora ya. Tengo preguntas aquí. ¿Qué traje? Vamos. Ya, Yerko de Lucky. ¿Estoy bien, Yerko? ¿Es de Lucky o de Lucci? Los paneles solares de doble cara que utilizan conchuelas para reflectar los rayos solares y los captan por la parte trasera. ¿Lo has visto? Sí, ¿Y? los he visto. Lo que pasa es que eso ya es un perfeccionamiento del colector. Ya. Cuando yo quiero mejorar mi sistema, empiezo a ver qué puedo mejorar. Y una de las cosas que se pueden mejorar justamente es la forma de captar la energía solar. Entonces yo puedo poner pantallas, de tal modo que las pantallas reflejen a un punto específico la radiación solar y esa sea captada por cañería. O puedo hacer un prisma que concentre la energía y la desvíe. Entonces puedo captarla a la entrada y a la salida. Eso lo vamos a ver, me da la Sí, sensación lo vamos a ver mañana, cuando hable, parece, ¿no? no, al final. Ya, al final. En la última clase creo que. Atenti, Yerko, porque eso lo vamos a mostrar. Antonio Flores decía, ¿los paneles que se usan son los mismos que para un sistema solar fotovoltaico? No. A ver, ocupan la misma energía, pero el principio por el cual funcionan es totalmente distinto. En unos calentamos agua y en el otro lo que hacemos es transformar la energía solar en electricidad. Funciones distintas. Total y absolutamente distinta. Andrea Rubio dice, ¿sirve cualquier tipo de calefón? ¿Se debe adaptar a este sistema de paneles? A ver, en estricto rigor sirve cualquier sistema de calefón, pero el óptimo es el que se regula por temperatura, no por flujo. Es decir, el calefón típico que yo abro la llave y se prende solo, o ionizado, o manual, o automático, como sea, ese no es el óptimo. El óptimo es el que me dice a qué temperatura usted quiere el agua, ya, 45 grados. Ahí lo dejamos. Si el agua viene más caliente, no enciende.
Si el agua viene más fría, lo enciende hasta llegar a esa temperatura. Estoy viendo recién unas preguntas, chiquillo. Edgar Gaete, considerando que un SST va instalado en la techumbre, ¿hay alguna recomendación o indicación respecto del peso que tiene que soportar esa techumbre? Se me adelantó en la clase. Pero démosle una papita nomás, Clase de instalación. Sí, de hecho, una de las recomendaciones que damos siempre es que se hagan asesorar por algún profesional, un arquitecto, qué sé yo, un ingeniero constructor, para ver si el peso del agua, del colector, de las cañerías, del soporte, de toda la estructura, el techo lo soporta. Y dónde puedo afirmarme en el techo, porque no puede ser en cualquier lado, para que la estructura quede segura. Tiene que ser a prueba de sismo, a prueba de viento, a prueba de movimiento en general. ¿A prueba de todo? A prueba de todo. Ya. A prueba de diputados también. Uy. Aldo dice, ¿una placa solar para cuántos metros cuadrados alcanza? A ver, es que eso es como decir un auto cuántos kilómetros rinde. Depende, depende del tamaño de la placa, depende de la ubicación donde estemos mirando el sol en la Tierra, depende de la época del año. En general vamos a dar datos, vamos a decir que 1 metro cuadrado de panel puede calentar bla 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 litros de agua. Por ejemplo, Cristian Rubio nos estaba preguntando ¿cuánto salía implementar un SST directo e indirecto para 6 personas? Eso lo vamos a ir aprendiendo en el curso para ir dimensionando. Exactamente. Así que Sereno Moreno. No, Rubio. Rubio, le cambiaste color de pelo. Carlos Fuentes, buenas tardes, dice, ¿es factible el sistema indirecto, su instalación en el sur, independiente de su eficiencia, sino que por las fuertes heladas que soportarán esos tubos o se romperían como se parten las cañerías incluso en el sur? O sea, de hecho está recomendado para lugares donde hay muchos cambios bruscos de temperatura. Estamos hablando del indirecto. Sí. La gracia del líquido que está dentro del sistema indirecto es que tiene un punto de congelamiento que va del orden de los menos 30 grados bajo cero. Wow. Y un punto de ebullición sobre los 160. ¿Llega en algún minuto a esos 2 puntos? Sí, se puede. Claro. O sea, no. Sí, pasa. Ya. Me han visto muertos haciendo Oye, Aldo, 2 por 1, porque dice, ¿se puede ocupar esa agua para losa radiante? ¿Y cómo se evita el sarro en los estanques? ¿Se agrega algún líquido? A ver, sí, se puede reutilizar el agua. Para la losa. Pero es al revés. O sea, yo hago pasar primero por la losa radiante y después reutilizo el agua y la vuelvo a calentar. Ah, le sigue el camino del agua caliente, ya, perfecto. Exacto. Entonces caliento primero el agua, caliento todo el ambiente y lo que me sobra de calor, digamos, lo vuelvo a meter al sistema para que se vuelva a calentar con el sol. Ajá. Y la segunda pregunta era... se me olvidó. Que yo la borré. ¿Cómo evitamos la corrosión? El sarro Ya, lo importante ahí es usar sistemas indirectos. Porque una de las características que tiene el líquido del sistema indirecto es que contiene glicerina, que es un aceite, un lubricante, que evita... Ese líquido, preguntarle justo a Leonardo Colimán. Claro, es propilalcohol o etilenalcohol más glicerina. Ya. Pero hay marcas comerciales, digamos, que venden mezclas listas. Y la gracia de eso es que lubrica todos los conductos y los elementos, evitando justamente que se formen este tipo de... corrosión, sarro, etcétera, etcétera. Oye, la última pregunta, no se preocupen, que las dejamos anotadas para resolverlas mañana, pero Francisco Domínguez pregunta, ¿qué es losa radiante? Es un sistema de calefacción donde van, me imagino, no los he visto, pero es una malla, en el fondo, que calienta el piso. Exacto. ¡Qué buen sueño! No sé, Francisco, ¿dónde estás tú? ¿En qué región? Porque te juro por Dios que los que pasamos frío, yo soy gato friolento, caminar por el piso calentito es un sueño. Levantarse al baño y pisar la pata pelada, un sueño. Hay 2 sistemas de losa radiante, el losa y el muro radiante. O sea, tú puedes poner un circuito de cañerías en el piso o en el muro y por ahí hace circular agua, entonces tanto el piso como el muro te generan un cierto calorcito. Y te pegáis al muro, ¿cachai? Última pregunta del minuto. ¿Están preparados? ¿Está preparado, jefe? ¿Te dejé pegado en el techo? No me grites así. Ya, desde ahora ya.
La pregunta decía así: ¿un SST con sistema de intercambio directo usa agua solamente, agua y aceite, aceite solamente, líquido anticongelante o alcohol? ¿Ah? A ver, nosotros conocemos un camarógrafo que le dicen LSST, pero no, nada que ver. Siempre... ¿Ah? Ya, profesor, agua solamente, agüita nomás, con agüita nomás estamos listos. Ahí. Directo. Ya, por ahí van a ir los resultados. 62% de ustedes contestó correctamente y el resto pensó que era agua o aceite. Ay, me pusiste oil, está international. Ese es mi jefe 44200B. Oye, alguien se está riendo aquí. Apito de la loza radiante. ¿Quién dijo? Ah, César González dice, debe ser súper barato el sistema. ¿Es o no es? Barato. No. La gracia está en que tú solamente inviertes en la construcción Ya. y después el costo de operación, cero. Qué bien. ¿Por qué? ¿Te pregunto, mi jefe? Porque hasta ahora no nos cobran por la energía solar. Ya, lo que pasa es que... Ya. ¿Qué? Claro, que es barato, eso me dice mi jefe, es barato para quien implemente ese sistema relacionado con paneles solares. Porque todo el mundo sabemos que la loza radiante alimentada de otro tipo de energía es este y un pedazo de este. ¿Ah? ¿Ya? Es carita. Ya, eso es. Queridos míos, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera clase. Tranquilos que aquellas preguntas que no alcanzamos a decir se revisan mañana a primera hora ahí. La clase va a estar disponible a contar de mañana si quieren volver a revisarla. ¿Qué más les cuento? A las 7:30 juntémonos, pues lleguen a las 7:30 para que echemos la talla un rato, nos relajemos y a las 8 en punto empezamos la clase. Profe, como siempre, muchas gracias. Querido equipo, os amo, os quiero. Si tuviera un hijo le pondría CES. Un beso, hasta mañana. Y un aplauso para